Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Te habla como de costumbre Sandra Barrera. Antes de comenzar, quiero invitarte a que nos busques y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como @mujercristocéntrica. Durante la semana publicamos cápsulas y reflexiones bíblicas que te pueden ser de mucha ayuda para enriquecer tu relación con Dios. Así que síguenos y comparte nuestras publicaciones. Comencemos entonces con nuestro segundo episodio de la serie Mashal. Te invito para que vayas y escuches el primer episodio de esta serie en el cual explico qué significa Mashal y cuál es el propósito de esta serie. Hoy vamos a hablar sobre el temor de Dios. ¿Qué nos enseña el libro de Proverbios sobre el temor de Dios? Y comencemos entonces con Proverbios capítulo 1, versículo 7. Por cierto, hoy vamos a leer muchos versículos bíblicos. Así que si puedes hacerlo, toma tu Biblia y toma en qué anotar para que puedas enriquecerte con lo que vamos a aprender hoy. Proverbios 1, versículo 7 dice: El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Esta misma declaración se repite en otros pasajes. Por ejemplo, Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice: El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Proverbios capítulo 15, versículo 33 dice: El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Incluso esta afirmación se repite en otros libros diferentes a Proverbios, escritos por otros autores distintos al autor de Proverbios. Por ejemplo, Job capítulo 28, versículo 28 dice: He aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Y por su parte, Salmos 111, versículo 10 dice: El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, es claro lo que nos dicen todos estos pasajes bíblicos acerca del principio de la sabiduría. ¿Qué significa verdaderamente ser sabio? Verdaderamente significa temer al Señor. La sabiduría es saber cómo tener una vida de éxito. Entonces, el temor del Señor es el punto de partida y es el principio medular de la sabiduría. Pero, ¿qué significa eso de temer al Señor? ¿Nos está hablando la Biblia acerca de tener miedo de Dios o nos está hablando acerca de tener respeto? Para entender mejor esto, vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 20. Voy a leer del versículo 18 al 20 en Nueva Versión Internacional. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: Háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba, para que sientan temor de Él y no pequen. Esta porción del libro de Éxodo está narrando lo que sucedió en el monte Sinaí luego de que Dios le dictó la ley al pueblo de Israel. Entonces del monte Sinaí vinieron imágenes y sonidos asombrosos. El monte ardía con fuego. Esto de acuerdo a Deuteronomio capítulo 5 versículo 23, que lo puedes revisar tú mismo en tu casa. Todo el fenómeno en conjunto creó una escena muy abrumadora, y según el versículo 18 que acabamos de leer, el pueblo de Israel reaccionó con miedo y se alejó ante la manifestación tan impresionante de Dios en el monte Sinaí. A la luz de los versículos 19 y 20, el pueblo no debía tener temor de acercarse a Dios como si Dios fuera malvado, iracundo o irracional. Dios no les haría mal alguno sin una razón. Moisés les aclaró que no tenían por qué temer a Dios si le obedecían. En el versículo 20, Moisés explica que el pueblo lo que sí debía tener era temor de pecar contra Dios. Y esto nos lo explica con mayor claridad otro pasaje de la Biblia
que es Primera de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25. Pero los exhorto a temer al Señor, a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Y también nos ayuda a comprender un poco Sofonías capítulo 3 versículo 7 que dice: Dije a la ciudad, ciertamente me temerás, aceptarás corrección, entonces no sería destruida su morada, según todo lo que decreté contra ella. Hasta ahora es bastante claro que sí debemos tener temor del Señor. Volviendo a Éxodo 20, 18-20, Moisés le dijo al pueblo de Israel: no tengan miedo. Cuando él les dice esto, se está refiriendo a un miedo tormentoso que viene producto de la culpa y del peligro. Luego, en el siguiente versículo les dice: para que sientan temor de él y no pequen. En este caso, ya está hablando de otro tipo de temor, está hablando de la actitud de honra y reverencia que nos conducen a respetar y a obedecer a Dios. Está muy claro que en el Antiguo Testamento sí se nos enseña que el pueblo de Israel debía temer a Dios en el sentido que ya acabé de explicar. Pero hay una pregunta que muchos cristianos se hacen hoy en día. ¿Está este mandato vigente para nosotros? ¿Debemos los cristianos tener temor del Señor? Veamos qué nos dice el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Por su parte, Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5 dice: A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. Según estas porciones bíblicas del Nuevo Testamento, la respuesta a la pregunta que hice hace un rato es sí. Los cristianos también debemos tener temor de Dios. Y lo que nos dice Proverbios reiteradamente, junto con Job, Salmos, Éxodo y Sofonías, se confirma completamente en el Nuevo Testamento. En especial, lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 12 son palabras del mismísimo Jesucristo. Él le estaba hablando a sus discípulos para alertarlos acerca de la persecución que iban a tener que enfrentar por seguirlo a él. Por eso el Señor les dice que lo único que los perseguidores pueden hacer es matar sus cuerpos. Pero Dios es el que tiene el poder supremo sobre la vida y la muerte del creyente. Por lo tanto, Jesús los animaba a que no temieran a sus perseguidores, sino que tuvieran un respeto saludable de Dios, porque es eso lo que les hacía estar preocupados por obedecerle más a Él que a los hombres. Esta enseñanza de Jesús tiene una gran relevancia aún en la actualidad para nosotros, pues actualmente estamos inmersos en un mundo que cada vez nos persigue más a los cristianos por pensar diferente y por no acceder a las tendencias sociales y políticas que se oponen a Dios. En Occidente aún tenemos relativa libertad, pero creo firmemente que esta aparente libertad tiene sus días contados. Por eso quiero resaltar estas palabras de Jesús, porque las tenemos que tener presente en estos tiempos y en el futuro cercano. Por ejemplo, temas como la ideología de género, el feminismo radical, el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, la adopción de parejas homosexuales, la pedofilia, la pornografía, entre muchísimos otros temas. Nosotros los cristianos tenemos que tener una posición clara frente a esto, que obviamente debe ser delimitada por la palabra de Dios. No puede estar basada en nuestros sentimientos u opiniones personales. Esa posición debe ir en contra de las corrientes actuales del mundo, y eso nos trae problemas hoy en día. ¿Qué problemas? Pues bueno, en Occidente puedes perder a tus amigos, cortar hasta las relaciones familiares, ser insultado en redes sociales, ser censurado por las Big Tech, ser rechazado por las personas que te rodean, te tildan de loco, de ignorante o de fanático, hasta puedes recibir amenazas o ataques físicos.
En otros lugares donde la persecución a los cristianos es intensa, como por ejemplo parte de África y casi toda Asia, por no decir toda, las personas cristianas que piensan de acuerdo a la palabra de Dios pueden ser condenadas a prisión, ser condenadas a la horca o a la pena de muerte. Así que sí, estas palabras de Jesús están vigentes para nosotros y tienen muchísima relevancia. Jesús nos está diciendo que nuestro temor debe ser para el Señor. Y ese temor realmente se refleja en nuestra reverencia y obediencia a Él. Por otro lado, tenemos un pasaje bíblico que aparentemente contradice lo que hemos venido hablando hasta ahora y que de hecho es el pasaje que muchos cristianos por ignorancia o por conveniencia usan para decir que no debemos temer al Señor. Este pasaje es 1 de Juan capítulo 4 versículos 16 al 18. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. El temor del cual el apóstol Juan está hablando en este pasaje específico no es el temor que se relaciona con reverencia a Dios, sino que es el temor que se relaciona con tormento, con culpa. Este tipo de temor agonizante que roba a nuestra alma todo el gozo y toda la confianza delante de Dios. Como escuchamos cuando leí el pasaje, Juan está hablando del día del juicio. Es decir, él está hablando del temor del castigo en el día del juicio cuando Cristo regrese. Y frente a esto explica que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, si nuestra relación con Dios está marcada por un temor que nos atormenta, está demostrado que no hemos sido perfeccionados, no hemos sido madurados en su amor. El que obedece a los mandamientos de Dios no teme ser castigado cuando Cristo regrese, porque su obediencia a Dios simplemente es el resultado de haber puesto su fe en Cristo genuinamente. Si hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, debemos estar seguros de nuestra salvación. Y como resultado de haber creído en Él genuinamente, la obediencia debe ser evidente, debe ser un fruto de esa decisión. De acuerdo a Juan capítulo 3 versículos 16 y 18, la salvación la obtenemos por creer en el Hijo de Dios como nuestro Salvador. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Está clarísimo que nuestra salvación depende de la fe que ponemos en Jesucristo. Por lo tanto, si tú has creído genuinamente en Cristo y como producto de eso has comenzado a obedecerle, no deberías tener un temor que te atormenta pensando en el día del juicio. Ahora, Juan también había mencionado esta instrucción en el capítulo 2 de 1 de Juan, específicamente en el versículo 28. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Así que ya tenemos claro que el temor al que se refiere el apóstol Juan aquí no es el mismo temor del que habla Proverbios. No debemos confundirnos. Siempre los versículos bíblicos deben interpretarse en su contexto. Debe leerse preferiblemente el capítulo completo para entender de qué se está hablando en general en esa porción bíblica. Entonces, regresando a la afirmación, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Esto significa entonces que en todo conocimiento, en toda comprensión de la vida, toda interpretación de la vida, el temor de Jehová es lo principal. Es la parte principal, es la luz central. La sabiduría proviene de la revelación de Dios. Una correcta relación con Él es la clave para ser sabios.
Tú puedes pasarte la vida estudiando y acumulando títulos. Y no quiero decir que eso sea malo. De hecho, a mí me encanta estudiar. Pero no es el estudio, no es el conocimiento lo que te hace sabio. Eso te puede aumentar tu conocimiento. Eso puede reflejar quizás que tú tienes habilidades intelectuales. Pero la sabiduría es algo más profundo. La sabiduría es el temor al Señor, es la obediencia y la reverencia al Señor. Es eso lo que te hace sabio, es eso lo que te hace tomar buenas decisiones en la vida. Leamos lo que dice Proverbios 3, versículos del 5 al 8. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. En este pasaje bíblico, Salomón nos aconseja vivir una vida de confianza en Dios, porque solo Dios es digno de confianza. Nuestra naturaleza es confiar en algo o en alguien, incluso si se trata de nosotros mismos. Pero Salomón nos dijo que pusiéramos nuestra confianza en Dios, el Dios que hizo el pacto con Abraham, Isaac y Jacob y lo cumplió. El Dios que nunca miente ni cambia. No hay nadie más confiable que Él. Confiar en Dios con todo nuestro corazón es parte de temerle, porque eso significa que lo honramos y lo reconocemos en todo lo que hacemos. Es la opción de invitar a Dios a nuestra vida y conducta cotidiana. Es practicar la presencia de Dios en las cosas regulares y a veces mundanas que suceden todos los días. Entonces, según el versículo 7 de este pasaje que acabé de leer, el resultado de temer al Señor es apartarse del mal, huir del mal. Mientras confiamos en Él, llegamos a conocerlo mejor, lo que nos lleva a la reverencia natural y al temor reverencial. Al confiar en Él, somos más atraídos a Dios y más apartados del mal. Según el versículo 8, la consecuencia de temer al Señor es sentirnos bien físicamente. Una vida de entrega y confianza en Dios tiene beneficios reales para nuestra salud. Repercute incluso en nuestra área física, en nuestro cuerpo. Nos da una mayor sensación de paz y de fortaleza. Ahora, recuerda que en el episodio anterior expliqué que los proverbios no son promesas o que no son principios que siempre aseguran el mismo resultado. Los proverbios son simplemente consejos, son dichos de sabiduría que te ayudan a tener una vida más exitosa y más centrada en la voluntad de Dios. Pero los resultados y las consecuencias no siempre se dan en todos los casos. Por ejemplo, no siempre que un cristiano se enferma se debe a que no está temiendo al Señor. En muchas ocasiones Dios permite la enfermedad en sus hijos que le temen, le aman y le obedecen, pero con otros propósitos. ¿Como cuáles? Enseñarle a depender más de Él, mostrar su gloria a las personas que le rodean para que estas personas crean en Él, entre muchas otras cosas. La voluntad de Dios siempre es perfecta, siempre es buena. Job es el mejor ejemplo de esto. También algunos apóstoles que mientras estaban sirviendo a Jesucristo, también tuvieron quebrantos de salud. Ahora, tomando en cuenta el contexto que proporcionan los versículos 7 y 8 de Proverbios 3, que fue el último pasaje que leí, y el libro de Proverbios en general, apoyarnos en nuestra propia inteligencia y ser sabios en nuestra propia opinión significa procurar llegar al éxito por los medios que nosotros consideramos mejores, sin tomar en cuenta la obediencia a Dios, sin tomar en cuenta su voluntad para nosotros. La autosuficiencia y la autodependencia han sido la ruina de la humanidad desde la caída de Adán. El gran pecado de nosotros los humanos es nuestro continuo esfuerzo por vivir independientes de Dios. Entonces, confiar en el Señor significa confiar en que la obediencia a Él es el camino al éxito duradero. Es tener la convicción de que temerle a Él solo nos trae bendición y nos trae seguridad de que estamos en el centro de su voluntad. La respuesta de Dios hacia aquellos que le temen y le honran es que Él dirigirá sus caminos en el cumplimiento de su voluntad, en lo que es justo delante de Él y que por supuesto es bueno para nosotros. Esto me recuerda a esa hermosa palabra que encontramos en Jeremías 29, cuando el profeta Jeremías le envió una carta a los exiliados del pueblo de Israel, dándoles un mensaje de Dios.
Y este mensaje decía, entre otras cosas, lo siguiente. Leo el versículo 11 al 13. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta promesa también puede ser aplicable a nosotros los cristianos, pues ahora nosotros hacemos parte del pueblo de Dios. Así que los planes de Dios para nosotros son siempre de bienestar, no de mal. Y eso nos debe dar la seguridad de que podemos descansar y confiar plenamente en Él. En el próximo episodio voy a continuar hablando de la sabiduría según el libro de Proverbios. Específicamente vamos a hablar de la sabiduría y los dos caminos. Así que no te lo pierdas, conéctate con nosotros la próxima semana y por favor comparte este episodio con todos tus contactos. Hasta pronto. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.